Hola a todos, en esta video clase aprenderemos las derivadas de orden superior. Dada una función f definida de algún dominio A de los reales en los reales, definimos la segunda derivada de f o derivada de segundo orden de f como la función que denotaremos por f' y leeremos f segunda de f o segunda derivada de f, definida de algún subconjunto B de los reales en los reales y que corresponde a la derivada de f', es decir, corresponde a la derivada de f. Por ejemplo, si nuestra función f de x es la función seno de x, su derivada, como sabemos, es la función coseno de x. ¿Quién será la segunda derivada de f de x? Es decir, la segunda derivada de la función seno. Será la derivada de f. La derivada de f', es decir, la derivada del coseno. La segunda derivada de f, entonces, es la derivada de la función coseno de x, que corresponde a menos seno de x. La derivada de segundo orden de f, o derivada segunda de f, también puede denotarse por la expresión de 2f a de x2. Además, podemos derivar también la segunda derivada de f y obtener la derivada de tercer orden o tercera derivada de f. Así, inductivamente, podemos definir la derivada de orden n de f como la función que denotaremos por f supra n entre paréntesis. Es importante el uso del paréntesis para no confundir la notación de la derivada enésima de f con la potencia enésima de f, que es algo distinto. ¿Cómo se define la derivada enésima de f o derivada de orden n de f? Como la derivada de orden n-1 de f. Por su parte, la derivada de orden n de f también se puede denotar de la manera de nf a de xn. Revisemos ahora un ejemplo. Queremos calcular la derivada de segundo orden o segunda derivada de f para f de x, la función x coseno de 5x. Debemos partir por calcular f' de x. ¿Cómo calculamos f' de x? Observa que f es un producto de dos funciones. Es el producto entre x y el coseno de 5x. Por lo tanto, para derivar, usamos la regla del producto para derivadas. ¿Qué nos dice la regla del producto? Que esto será la derivada del primer factor, la derivada de x, que es 1, por el segundo factor sin derivar, coseno de 5x, más el primer factor sin derivar, es decir, x, por la derivada del coseno de 5x. La derivada del coseno es menos seno de 5x. Y la regla de la cadena nos dice ahora multiplique por la derivada de 5x, que es igual a 5. Por lo tanto, f', ordenémosla un poquito, es el coseno de 5x menos 5x por el seno de 5x. Ahora que tenemos f', podemos calcular la segunda derivada de f. ¿Cómo obtenemos la segunda derivada de f? Derivando f', la derivada de primer orden de la f. Derivemos el coseno de 5x. Derivada del coseno menos seno de lo mismo, 5x, y regla de la cadena por la derivada de 5x, que es igual a 5. Menos la derivada de 5x por seno de 5x. Aquí debemos utilizar nuevamente la regla del producto para derivadas. Entonces, derivada del primer factor, derivada de 5x, 5, por el segundo factor sin derivar, que es seno de 5x, más, como tenemos un menos afuera, vamos a poner de inmediato menos 5x sin derivar, por la derivada del seno de 5x, que sería la derivada del seno, es decir, coseno de 5x, y regla de la cadena por la derivada de 5x, que es 5. Por lo tanto, la derivada de segundo orden de f es, ordenando un poquito, menos 5 seno de 5x menos 5
seno de 5x, otra vez, y menos 5 por 5 serían 25x coseno de 5x. Esto sería entonces, sumando estos dos términos que son iguales, menos 10 seno de 5x menos 25x por el coseno de 5x. Ya tenemos la segunda derivada de f. Revisemos un segundo ejemplo. Ahora se nos pide la derivada de tercer orden de f, siendo f la función e a la menos x al cuadrado. Nuestra f es entonces exponencial de menos x al cuadrado. Calculemos f'. Debemos hacer uso aquí de la regla de la cadena, porque dentro de la función exponencial tenemos la función menos x al cuadrado. Derivamos primero la exponencial, cuya derivada es ella misma, evaluada también en menos x cuadrado, y regla de la cadena por la derivada de lo que tenemos dentro de la exponencial, que es menos x cuadrado, es decir, eso sería menos 2x. Por lo tanto, ordenando un poquito nuestra primera derivada, f', la podemos reescribir como menos 2x por e a la menos x al cuadrado. Ahora que ya tenemos una expresión para f', la vamos a dejar ahí reservada, podemos ir a calcular la segunda derivada de f. ¿Quién es la segunda derivada de f? Es la derivada de f'. f', observa, es un producto. Por lo tanto, debemos utilizar la regla del producto para derivadas. ¿Qué nos dice la regla del producto? Derivada del primer factor, es decir, en este caso, derivada de menos 2x, que es menos 2, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, es decir, menos 2x, por la derivada del segundo factor, que en nuestro caso es e a la menos x al cuadrado. De nuevo aquí debemos hacer uso de la regla de la cadena. Derivamos la función exponencial, cuya derivada es ella misma, e a la menos x al cuadrado, y cadena por la derivada de lo que tenemos dentro de la exponencial. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Ordenemos un poquito esta segunda derivada. Tenemos menos 2 exponencial de menos x cuadrado. Acá tenemos, mira, menos 2x por menos 2x hacen 4x al cuadrado por exponencial de menos x al cuadrado. Todavía podemos ordenar un poquito más esta expresión si factorizamos por la función exponencial. Entonces dejaremos como nuestra expresión para la segunda derivada de f a lo siguiente. Factorizando e a la menos x al cuadrado, nos quedará como factor menos 2 más 4x al cuadrado. Ahora que tenemos una expresión ya ordenadita para la segunda derivada de la f, podemos ir por lo que nos piden, ¿no? La tercera derivada de f. La tercera derivada de f es la derivada de f segunda. Derivemos entonces la segunda derivada de f, que la hemos expresado como un producto. Por lo tanto, regla del producto para derivadas. Debemos primero derivar el primer factor. Observa que en el exponente, dentro de la función exponencial, tenemos menos x al cuadrado. La cambiaremos de color, menos x al cuadrado. Por lo tanto, al derivar debo usar regla de la cadena. Derivada de exponencial de menos x cuadrado, la misma función, e a la menos x al cuadrado, y cadena por la derivada de menos x cuadrado, que es menos 2x. Esto por el segundo factor sin derivar. Estoy aplicando la regla del producto para derivadas. Más el primer factor sin derivar, es decir, la exponencial, por la derivada del segundo factor. Derivemos este factor, derivada de menos 2, que es una constante, 0, más la derivada de 4x al cuadrado, que es 8x. Ya tenemos la tercera derivada de f, pero podríamos dar una expresión más bonita para esta tercera derivada. Podemos factorizar la exponencial de menos x cuadrado, factoricemos, sacamos ese factor común, e a la menos x cuadrado,
Y como factor tendremos menos 2x por menos 2x más 4x cuadrado y más 8x. Voy a distribuir este menos 2x sobre esta suma. Nos quedará entonces 4x menos 8x al cubo y de acá, ¿no es cierto?, viene un 8x. Por lo tanto, la tercera derivada de f, escribámosla aquí ordenadita, será e a la menos x al cuadrado, factor de menos 8x al cubo, y tenemos 4x más 8x que suman 12x. Aquí tenemos entonces una expresión para la tercera derivada de nuestra función f. Revisemos un último ejemplo. Se nos entrega la función f de x dada por x a la n, la potencia enésima de x, y se nos pide calcular la derivada de orden k de f para k igual a n y también para k mayor que n. Lo que debemos hacer más bien es encontrar una expresión para la derivada de orden k de nuestra función f que no dependa de las derivadas anteriores, sino que dependa solamente del orden de la derivada. Para eso vamos a calcular varias derivadas de la f, que es x a la n, e intentaremos buscar una regularidad. Comencemos con f'. Sabemos que f', la derivada de primer orden de la f, está dada por n por x a la n menos 1. Si calculo la segunda derivada de f, tendré que derivar n por x a la n menos 1. N, que es constante, sale de la derivada y derivamos x a la n menos 1. Eso es n menos 1 por x a la n menos 1 menos 1, es decir, a la n menos 2. Si voy a buscar la derivada de tercer orden de la f, las constantes n por n menos 1 salen de la derivada y multiplican a la derivada de x a la n menos 2, que es n menos 2 por x a la n menos 2 menos 1, es decir, a la n menos 3. Busquemos una derivada más, derivada de cuarto orden de f. Las constantes n, n menos 1, n menos 2 salen de la derivada y multiplican a la derivada de x a la n menos 3, que es n menos 3 por x a la n menos 3 menos 1, es decir, a la n menos 4. Observando lo que pasa con las primeras 4 derivadas de nuestra función f, podemos inferir que la derivada de orden n de f será la siguiente. Tendremos todos estos términos que irán disminuyendo, ¿no? N por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3. Después, al derivar de nuevo, tendremos un n menos 4, luego un n menos 5 y así hasta que lleguemos a, digamos, 3, si por 2, si por 1. Y entonces, ¿cuál será la potencia de x? Observemos que para la derivada de orden 1 de f, la potencia de x será n menos 1. Para la derivada de orden 2 de f, la potencia de x será n menos 2. Para la derivada de orden 3, la potencia de x será n menos 3. Para la derivada de orden 4 de f, la potencia de x será n menos 4. Por lo tanto, cuando tenemos la derivada de orden n de f, la potencia de x debiera ser n menos n, es decir, 0. Y como x a la 0 es un 1, podemos concluir que la derivada de orden n de nuestra función x a la n, de nuestra f, es este producto n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4 y así hacia atrás hasta, digamos, 3 por 2 y por 1. Ese producto tiene un nombre, se llama n factorial. Por lo tanto, la derivada de orden f de nuestra función x a la n es n factorial, es una constante. Recuerda que también la puedes denotar como derivada de orden n de nuestra función, que era x a la n, y lo que hemos obtenido es que es constante igual a n factorial. Ya tenemos la primera parte del problema donde se nos pedía la derivada de orden k de f
para k igual a n. Ahora nos falta averiguar qué pasa con la derivada de orden k de f cuando k es mayor que n. Bueno, pensemos. Ahora que ya tenemos la derivada de orden n, podemos calcular la derivada de orden n más 1 de la f. ¿Quién será esa derivada? Es la derivada de la derivada de orden n, es decir, es la derivada de n factorial. Pero n factorial es una constante. Como toda constante, tiene derivada 0. Lo mismo pasará con la derivada de orden n más 2, la de orden n más 3 y todas las derivadas sucesivas. Es decir, podemos concluir que la derivada de orden k de nuestra función será 0 para todo k mayor que n. Porque en todos los casos estaremos derivando una constante. Ya la derivada de orden n más 2 será la derivada de 0, que por supuesto es 0. Con esto completamos nuestro problema. Ya obtuvimos la derivada de orden n de la función x a la n, esa derivada es n factorial, y la derivada de orden k para k mayor que n de la misma función será 0. Con este problema damos entonces por finalizada la videoclase de hoy. Espero que te haya sido de ayuda para comprender las derivadas de orden superior. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.